Bueno, mi tema para esta noche es el Cristo que Pablo predicaba. Ustedes que me conocen de algunos años, saben que yo tuve el privilegio de nacer en Argentina. La historia de mi familia yo no la conozco muy bien, pero según tengo entendido, del lado de mamá, los abuelos vinieron de Italia, allá en el comienzo del otro siglo. Pero según me contaba un día, y no me contó muchos detalles, lamento que en muchas partes ya no la voy a conocer de la historia de nuestra familia, me contaba que el primero que vino a Argentina de la familia fue no sé si era un tío de mi abuelo, que en Italia era sacerdote católico y se enamoró de una chica y decidió que el amor era más grande que la vocación sacerdotal, y para escapar de la presión social decidió irse a Argentina con su nueva novia y allá comenzar una nueva vida lejos de todas las presiones. Cuando ellos llegaron a Argentina, todos mis abuelos eran todos católicos, obviamente. El Evangelio comenzó a penetrar a través de las dos hermanas mayores de mamá, y luego de ellas pasó a los abuelos. Pero algo que me ha quedado vivamente grabado es que mamá un día me cuenta que ese tío, abuelo, no sé cómo era, cuando llegó el momento de morir, murió en medio de terrores indescriptibles. Y años más tarde, la abuela, la madre de mi mamá, decía: ¡oh, si hubiera conocido el Evangelio! ¡Si hubiera conocido el Evangelio! ¡Le hubiera hablado! Contaba que aquel hombre, como a tantos les ocurre, antes de morir, ya comienza a ver la eternidad, y ángeles y demonios vienen a buscar a la persona que se van a llevar, y en este caso, los que vinieron a buscarle eran los mejores. Mis queridos, si ustedes y yo conocemos a Cristo y tenemos el Evangelio, tenemos el capital más grande que un ser humano puede tener en esta vida. Es la bendición más grande que un ser humano puede tener. Y es por eso que al comenzar esta serie de estudios, estamos comenzando el estudio de un libro que sencillamente debe ser revolucionario para su vida y para la mía. Porque es así como ha sido en el pasado y lo será por siempre jamás. Me propuse enseñarles el libro de Romanos por primera vez en la historia de comunidad. ¿Por qué? Porque Romanos es un libro complicado por un lado, pero al mismo tiempo, como voy a demostrar, es el fundamento de nuestra fe. Es por eso que alguien me va a preguntar: ¿vale la pena estudiar Romanos? Quiero llevarles a darles básicamente 4 razones por las cuales es fundamental estudiar este libro, conocerlo, manejarlo. En primer lugar, quiero hablarles por un momento de la importancia que tiene Romanos dentro de la Biblia. Ustedes se dan cuenta, ustedes y yo tenemos 66 libros dentro de la Biblia, ¿correcto? ¿Cada uno de ellos son importantes? Absolutamente, porque todos nos enseñan algo acerca de Dios. Sin embargo, no quiero pecar si diría que si algunos libros no estuvieran presentes, no perderíamos tanto. Si perdiéramos Apocalipsis, perderíamos mucho. Creo que sí, no sabríamos cómo sería el futuro, pero no sería tan críticamente importante. Si perdiéramos Ageo, Malaquías, Primera y Segunda Corintios, no perderíamos tanto. Pero ¿qué ocurre? Que si perdiéramos Romanos, nos quedamos sin entender lo que es el plan de Dios. ¿Qué quiero decir? Tomemos por ejemplo el Evangelio de Marcos. Es el relato de la vida de Jesús. Nos dice quién fue Jesús, cómo comenzó a ministrar, cómo vivió, cómo murió. Pero Marcos, si uno lo lee, ¿qué es? Es una historia, nada más. No hay una explicación de por qué pasaron todas esas cosas.
uno llegaría a la conclusión que está leyendo un buen relato, pero ahí queda todo, una linda historia. Pero, ¿quién nos explica la importancia que tiene la vida de Cristo, la obra de Cristo? Romanos. Romanos es la constitución del cristianismo. Es la carta magna. ¿Qué es lo que rige el destino de esta nación? La Constitución Nacional. ¿Cómo opera el gobierno? De acuerdo a la Constitución Nacional, se supone. ¿Cómo opera la Corte de Justicia? ¿Cómo opera el Senado? La Cámara de Diputados. Todo de acuerdo a los principios que están establecidos en la Constitución. ¿Se acuerdan en el año 2000 cuando estuvo esa elección que traía al presidente Bush o Al Gore y se decidió en Florida por unos votos que tenían que estar? ¿Se acuerdan las escenas? ¿Qué hubiera pasado si no teníamos una Constitución Nacional en ese momento? La Corte Suprema decidió, el presidente es tal, y hubo que aceptarlo. Pero miren si no hubiéramos tenido Constitución, ¿qué hubiera pasado? En muchos lugares se agarran a los balazos, ustedes conocen. Bueno, Romanos es la Constitución de la fe cristiana. En ella encontramos el fundamento de todo lo que ustedes y yo sabemos, conocemos y creemos en cuanto a Jesús y por qué es tan importante. Pero además, permítanme mencionarles un segundo factor por lo cual es importante estudiar Romanos, y es la importancia que ha tenido a lo largo de la historia. En los últimos 2000 años, Romanos ha jugado un rol fundamental. Ha cambiado vidas, ha transformado individuos. Y permítanme darles el primer ejemplo, podría darles muchos más. Pero ¿por qué ustedes y yo estamos en Estados Unidos y dejamos nuestros hermosos países? ¿Por qué vinimos a Estados Unidos? Porque hay mejor estándar de vida, sospecho, y hay esperanzas, correcto. Pero ¿cómo se originó? ¿Por qué este país es distinto a los nuestros? Ustedes no van a creer lo que les voy a decir posiblemente, pero todo se originó con un hombre que vivió en el año 1500 y se llamaba Martín Lutero. Ahí tienen un cuadro de él. ¿Quién era este hombre? Era un monje. Era un monje que un día, mientras estaban jugando siendo niños, un rayo cayó y mató al mejor amigo de Martín Lutero. Y se pegó un susto tan grande que dijo: si yo me salvé de esta, me hago monje. Y se metió en el convento. Y Martín era un hombre muy inteligente, muy capaz, tremendo estudiante. Comenzó a buscar cómo me pongo bien con Dios. Era consciente de su pecado. Y comenzó a hacer todo lo que en el convento le enseñaron que un buen católico, un buen cristiano tenía que hacer. Y Martín lo hizo, fue el más dedicado. Él mismo decía: si alguien se podía ganar en la salvación por las obras, ese era Martín Lutero. Si ustedes leyeron la historia, un día tratando de conseguir la paz de su alma, se fue a Roma y de rodillas subió las escalinatas allí en San Pedro. Pero no encontraba la paz. Y la mano de Dios fue buena con él, porque el supervisor le dijo: hermano Martín, enseña el libro de los Romanos. Y se puso a estudiar, y entonces un día, este versículo que acabamos de leer, el 16 y 17, el Espíritu Santo atrapó su corazón. Y mientras veía que por todos sus esfuerzos no lograba traer la paz al alma, el Espíritu le dijo: mas el justo por la fe vivirá. Y en ese momento, en el corazón de Martín Lutero empezó una revolución que cambió el curso de la historia. Porque increíblemente tomó la fe de este hombre y se corrió por toda Europa, y los países que adoptaron lo que llamamos la Reforma Protestante fueron los que llegaron a ser los países prósperos del mundo, y por eso Estados Unidos es distinto a todos los demás, porque tuvieron la bendición de conocer el Evangelio. Y todo comenzó con Lutero. Años más tarde, cuando escribió un libro sobre Romanos, decía la frase que tienen allí: esta carta representa las enseñanzas fundamentales del Nuevo Testamento, y es el Evangelio más puro, digno no solo de ser memorizado en su totalidad, ¿qué tal?, sino también de ser usado en forma diaria por cada cristiano como el pan diario para su alma. Porque nadie podrá jamás agotar esta epístola por estudiarla o meditarla,
Cuanto más uno la conoce, tanto más llega a valorar y tanto más se deleitará en ella. ¿Tenía razón Lutero? Absolutamente. Pero permítanme darles un ejemplo más. Y es el ejemplo de alguien que tal vez no conocemos mucho. Su nombre era Juan Calvino. Él fue un contemporáneo de Lutero. Vivió unos poquitos años más adelante. Y este hombre, un genio en idiomas, en estudio de la Biblia, fue, en el tiempo que vino la Reforma, millares de sacerdotes se pasaron al protestantismo. Gente muy capaz, gente muy dotada intelectualmente. Calvino era uno de ellos. Y resulta de que él fue el que se puso a estudiar la palabra de Dios y escribió esa obra que está allí, que se llama Institución de la Religión Cristiana, y que ha sido el fundamento de la doctrina protestante. Todo lo que ustedes y yo creemos, básicamente hasta el día de hoy, está fundamentado en esa obra que está allí, de 2 volúmenes de Juan Calvino, que vivió allá por 1500 y pico. Pero lo interesante es que si ustedes miran esta obra, básicamente es un estudio de Romanos. Todo lo que van a encontrar allí es básicamente lo mismo, en forma mucho más resumida que lo que ustedes y yo vamos a estar estudiando en estos días. Tercera razón por la cual vale la pena estudiar Romanos: la importancia doctrinal que tiene. El libro de Efesios dice que Dios ha puesto personas en la iglesia ¿para qué? Para enseñarle la palabra de Dios al pueblo, porque hay un gran peligro. ¿Cuál es? Dice Efesios 4:14: así ya no seremos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, como una barca en el medio del mar, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Mis hermanos, ustedes y yo no vivimos en un vacío. El otro día encontré un website que me dejó asombrado. Hay un grupo de hermanos que evidentemente se tomaron el trabajo de analizar y poner juntas todas las sectas y movimientos religiosos que hay en el mundo. ¿Cuántos calculan que hay, más o menos? Son miles. Cada uno enseñando sus doctrinas, sus enseñanzas, sus herejías. Y ustedes y yo decimos: ¿yo cómo voy a pelear contra esos vientos de doctrinas? Conociendo la Biblia, conociendo Romanos en particular. Si usted conoce Romanos, va a tener un fundamento seguro con el cual rebatir el error. Como les contaba hace un tiempo en uno de mis sermones, el hermano aquel que me dijo: pastor, enséñenos todo lo que enseñan las sectas falsas. Necesitaría 1000 vidas para enseñar eso. No tengo tiempo. Usted conozca Romanos y solo el Espíritu Santo, cuando vengan a golpearle la puerta, ya sean los de la bicicleta y la camisa blanca con corbata, o los otros que vienen de 2 en 2, usted va a saber cómo contestarles. Y más, en el día de hoy también tenemos que ser librados de muchas corrientes que están dentro de las iglesias supuestamente cristianas. Porque si usted conoce Romanos, no le van a decir: vení y comprate este aceite traído de Israel porque te sana de todas las enfermedades. Usted no va a caer en esa. Ni tampoco va a caer en un seminario que ofrecieron allá en Vancouver hace unos años atrás. Venga a escuchar al hermano misionero que estuvo en el Amazonas y tuvo una experiencia transformadora maravillosa. El Señor lo arrebató al tercer cielo. Venga y escuche lo que vio en el cielo. ¿Y saben una cosa? Como 3000 personas pagaron, no me acuerdo cuántos dólares, para ir a escuchar al misionero, que por primera vez venía a Vancouver a contarles lo que había vivido hace 2 años cuando el Señor lo arrebató al tercer cielo. La gente fue, pagó, puso la plata, escuchó al misionero. Qué interesante, ¿no? Que después, a los pocos días, alguien sale con un artículo del diario diciendo que ese mismo hombre había estado 20 años antes en Vancouver con la misma historia. Era todo un cuento. Y uno dice: ¿cómo es posible que gente que dice ser cristiana hayan ido a pagar plata para escuchar a un hombre que los va a engañar? ¿Cómo? Porque no conocen la Biblia. ¿Usted conoce Romanos? No lo van a agarrar con esas cosas. Porque en el día de hoy, queridos, estamos sacudidos por millones de vientos de doctrinas.
Y hay gente que nos dice aquí, San Pablo emplea con astucia las artimañas del error. Bueno, Romanos nos da luz espiritual para conocer la verdad, pero mucho más importante. Y es que Romanos, cuando ustedes y yo conocemos la profundidad del Evangelio que Dios nos ha dado, cambia nuestra vida. En primer lugar, Romanos nos da conocimiento de Dios. En segundo lugar, nos va a dar victoria en el conflicto espiritual. Fíjense, en el día de hoy se habla mucho acerca de guerra espiritual. Hay gente que ve demonios por todas partes. Y quiero decirles que en este libro Pablo ni va a mencionar al diablo, una sola vez lo menciona. ¿Por qué? Porque sabe que lo que usted necesita, la primera línea de ataque contra el diablo, es conocer la verdad, es conocer el Evangelio. Cuando usted está fundamentado en el Evangelio, el diablo ya está muy limitado para venir a hacerle daño. La importancia que tiene. Este libro tiene importancia porque nos va a dar fe. Fe en la persona de Dios, en su propósito, en las cosas que Él hace. Además, nos va a transformar. Les garantizo que si uno comprende lo que dice Romanos, se van a quedar asombrados. Porque como voy a presentar en un instante, es el viaje de la condenación más horrible a la gloria más sublime. Eso es Romanos. Y lo último que quiero recordarles es que este libro es el corazón de nuestro servicio, porque es el corazón del mensaje que ustedes y yo debemos predicar. Entonces, por todas estas buenas razones, porque es el libro principal del Nuevo Testamento, porque ha jugado un rol importante en la historia, porque nos va a librar del error y porque nos va a bendecir, es que vale la pena estudiar Romanos. ¿Les parece bien? Bien. Ahora, tomen la hojita verde que tienen allí, que les entregué. Porque para guiarnos un poquitito, esto es un escrito que tiene 16 capítulos en nuestra Biblia. Recuerden que cuando fue escrito no había ni capítulos ni versículos, era un solo libro, estamos de acuerdo. Y al igual que cualquier escrito, tiene secciones. Y ustedes van a notar que el libro de Romanos tiene secciones principales. Lo primero que van a encontrar es que tiene un prólogo, una introducción que fue la que acabamos de leer esta noche. Los primeros 17 versículos del capítulo 1. También van a notar, a lo último, que hay un epílogo, es el capítulo 16. Allí San Pablo saluda a mucha gente que formaba la iglesia en Roma. Pero entre medio, van a notar que hay 4 grandes secciones. La primera de ellas, ¿cómo dice allí? La sección en la cual San Pablo nos lleva, comenzando desde el capítulo 1, versículo 18, hasta el final del capítulo 11, y bien podemos titular de la condenación a la gloria. Y por eso tratamos de graficarlo con esa flecha que va con el ser humano bajo la ira de Dios hasta terminar en la exclamación de gracias a Dios por su sabiduría y por sus bendiciones. Y dentro de eso, básicamente, ustedes alcanzan a ver que hay 3 secciones. Hay una donde nos habla de nuestra condenación, luego lo que Dios hizo con nosotros, luego hay una sección nacional, y finalmente hay una sección en la cual, en los capítulos 12 al 15, San Pablo nos enseña cómo ustedes y yo debemos vivir para Cristo. En la primera sección nos dice dónde estamos, lo que Cristo hizo por nosotros, y ahora cómo ustedes y yo debemos vivir para Jesús. ¿Se comprende? Léanlo, tengan esa hoja, no la tiren, les ruego encarecidamente. Pónganla en su Biblia, lean Romanos varias veces y que eso les sirva como referencia y les va a ayudar a entender mejor la dirección en la cual el apóstol va avanzando. ¿Estamos de acuerdo? Estamos bien, gracias. Entonces, esta noche, en pocos minutos, quiero que cubramos los primeros 7 versículos del libro. Cuando ustedes nos acercamos al capítulo 1 que acabamos de leer, ¿qué encontramos? La introducción al libro. Y básicamente tiene 2 partes, y es por eso que en esta noche quiero hablarles por un momento del Cristo
que Pablo predicaba. Porque ese es el tema de estos primeros 7 versículos. En primer lugar, cuando uno se acerca a la carta, ¿qué encuentra? Que la carta comienza diciendo, al igual que cualquier carta de aquel entonces, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Como ustedes se dan cuenta, en aquellos años las cartas se escribían muy distintas al día de hoy. Hoy comenzamos diciendo, hola. Primero mencionamos a la persona a quien va dirigida la carta. O día fulano de tal. El apóstol Pablo comenzó al revés. Nosotros firmamos abajo, cuando terminamos, él comenzó diciendo al principio quién era el que escribía. Han cambiado los tiempos, un poquitito. Pero allí reconocemos al autor de la carta. En segundo lugar, encontramos que tuvo un asistente que le ayudó a escribirla. Su nombre es Tercio. Lo encontramos al final del libro, en el capítulo 16, en el versículo 22, cuando dice: yo, Tercio, que escribí la epístola, le saludo en el Señor. Evidentemente Pablo está planeando hacer un viaje y quiere ir a visitar España. Ya lo vamos a ver en el versículo 16, y para eso está preparando a la iglesia de Roma, para que lo asistan cuando él llegue allí. Y envía esta carta a una congregación que nunca ha visto antes, y es por eso que en preparación quiere enseñarles lo que él predica, para que sepan. Ahora bien, allí van a notar esa palabra que dice amanuense. Quiere decir alguien que en el día de hoy tiene el título de escribano. En una oficina, ¿cómo le llamamos? Secretaria. Correcto, una secretaria, un secretario. Evidentemente el apóstol dictaba y Tercio escribía, ¿no es cierto? Eso es lo que significa un amanuense. Era el que ponía por escrito lo que se le dictaba. Entonces, en aquel entonces era el lenguaje que se utilizaba. Ahora, ¿cuál era la ocasión de la carta? Vamos a la próxima transparencia. Aquí el apóstol Pablo, en el capítulo 16, versículo 1, nos dice: les recomiendo además a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia en Cencrea. Y el otro. Bueno, vean el mapa. Pablo está escribiendo aproximadamente en el año 54-55 después de Cristo. Él está en la ciudad de Corinto, en Grecia. ¿Se acuerdan allá cuando estudiábamos geografía? Que Grecia es ese país dividido y la parte de abajo, ahí hay un pedacito de tierra que conecta el continente, y ahí estaba Corinto. Era una de las ciudades más importantes del mundo antiguo. Era un puerto comercial vibrante, una ciudad cosmopolita, era una ciudad corrompida totalmente. Y posiblemente mirando lo que pasaba en las calles de Corinto, es que ustedes van a entender por qué escribe el capítulo 1. Muy parecida a Los Ángeles, muy parecida a San Francisco. Una ciudad poderosa. Pero allí está Pablo. Él ha llegado predicando el Evangelio, y desde allí quiere enviar a esta hermana Febe, que ha servido a la congregación de Corinto, y por eso dice: ha sido una de nuestras líderes, diaconisa, es una servidora, eso es lo que quiere decir la palabra, que ha servido en la iglesia en Cencrea, y Cencrea era parte de la ciudad de Corinto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por eso se escribe Romanos. Pablo tenía que enviar a esta señora, o señorita, no sé qué sería, y entonces le pide a la iglesia que la reciban bien, que la traten bien, porque ha servido al Señor de manera notable en la ciudad de Corinto. Allí comienza la carta. Pablo tiene que enviar este documento a una iglesia desconocida y quiere explicar el Evangelio. Y realmente, mis hermanos, créanme que uno tiene que correr, porque el contenido de cada una de estas palabras es muy notable. Fíjense el versículo primero. ¿Cómo dice? Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios.
Uno llega a todas estas frases y podría hablar por un buen rato, Lo primero que notamos es que Pablo se llama a sí mismo siervo del Señor Jesucristo. Más que la palabra siervo. Quiere decir un esclavo. Ese es el término gráfico. Este es un título honorífico. Es alguien que ha rendido su vida a otro, voluntariamente. En el Antiguo Testamento se llamaba a Abraham, a Moisés, a David, el siervo de Dios. Y Pablo toma para sí mismo ese honor, llamándose a sí mismo siervo de Jesús. Es alguien que ha perdido sus derechos porque ahora tiene un nuevo amo. Cristo es todo para él. Y nos dice que eso él no lo pidió. Porque ustedes y yo leemos que dice llamado a ser apóstol. Noten bien. ¿Ustedes creen que Pablo en algún momento pensó en servir a Jesús cuando era joven? Nunca. ¿Se acuerdan la historia? Cuando comenzó a surgir la iglesia, ¿quién era Pablo? ¿Qué hizo Pablo? Perseguirlo. Correctamente. Era un fariseo fanático y cuando vio la nueva religión que salía pensó que sirviendo a Dios lo mejor que podía hacer era matar a los nuevos creyentes. Y de no haber sido por aquel encuentro en el camino a Damasco que le transformó de una manera tan notable e instantánea, Pablo nunca hubiera entrado al reino de Dios. Y entonces ahora mirando para atrás dice, yo fui llamado por Dios, escogido por Dios. Y mis hermanos, ustedes y yo podemos poner nuestro nombre en esa palabra también. ¿Lo creen? Amén. ¿Quién de nosotros está aquí porque quiso venir al reino de la fe? Ninguno. Fue Dios que tomó la iniciativa, nos buscó y nos atrajo, nos dio la fe y un día aceptamos al Señor. Amén. Ustedes y yo ni buscábamos a Dios. Estábamos muertos en delitos y pecados y el Señor nos rescató. El Señor nos llamó. Es la gloria del cristiano, que ustedes y yo no estamos en esto por algo que yo pueda hacer o hacer, sino por la gracia y la misericordia del Señor. Amén. Tercero, nos dice que él fue llamado a ser un apóstol y esa palabra quiere decir un enviado. Es alguien que tiene que cumplir una misión. ¿Para qué fue llamado? Para predicar el Evangelio de Dios. Dios lo puso aparte, lo consagró, lo sacó de la carrera en que estaba. ¿Para qué? Para que comience a predicar a Jesús. ¿Para qué te saca Dios a ti del mundo? ¿Para qué me trae Dios a mí, a su familia? Para que de la misma manera anunciemos, ¿qué cosa? El Evangelio de Dios, que significa buenas noticias. Ah, queridos, qué lindo. Miren lo que dice el apóstol en un solo versículo. Y luego nos dice, de la introducción, versículo 2, cuáles son las raíces del Evangelio. Por eso encontramos en el versículo 2, leemos que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Y tenemos que decir que mientras el Evangelio son buenas noticias, no son noticias nuevas. ¿Qué quería decir? Que si ustedes miran lo que dice aquí, todo esto que ahora Pablo va a explicar, que es el Evangelio, ¿teníamos una idea de él antes? Por supuesto, en el Antiguo Testamento nos dice. El problema es que el Antiguo Testamento es un poco confuso. ¿Qué tenía en mente? Bueno, posiblemente los grandes párrafos, Isaías 53, el Salmo 22, todas las enseñanzas de la ley, con todo el ritual del templo, tantas cosas, que le indicaban a la raza humana que Dios iba a salvar a ustedes y a mí por la fe, a través de alguien que iba a morir en nuestro lugar. Y es por eso que nos dice, esto ya estaba anunciado, aunque el pueblo judío lamentablemente lo perdió, no lo entendió. Y estaba anunciado en las Santas Escrituras. Noten cómo llama a los escritos que ustedes y yo tenemos en las manos.
Para Pablo esto era no escrito de hombres, era un libro que tenía su origen en Dios. Y entonces, en los versículos 3 y 4, Pablo nos va a hablar del contenido del Evangelio. Aquí encontramos al Cristo que Pablo predicaba. Aquí nos hace una descripción del Señor que realmente es notable. Dice, Evangelio que se refiere a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y mis hermanos, noten cómo Pablo se dirige y nombra al Señor. La palabra Señor es la palabra amo. Cuando Él se pone como siervo, se pone debajo de un amo. Cuando dice que Jesucristo, el Señor, nos dice que es Señor de todo. Es el amo del universo, es el dueño, el que controla toda la creación, la historia, mi vida, todo. Y dice, nuestro Señor Jesucristo. Creo que Pablo era muy consciente del tercer mandamiento, como buen judío que era. ¿Se acuerdan del tercer mandamiento? ¿Cómo dice? No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque no dará por inocente el Señor el que tomare su nombre en vano. Cuando yo encuentro a Maradona que dice el barba, o la gente grosera que dice ese que está ahí arriba, mis hermanos, ese lenguaje del cristiano, ustedes saben que no es así. Pablo le llamaba el Señor Jesucristo. Sabía quién era Dios y sabía que es un Dios santo, aunque es tremendamente humano y que debe ser adorado en respeto. Además nos dice que era del linaje de David, de la descendencia de David, según la carne, o sea, en su humanidad. Es notable el plan de Dios, como en un punto de la historia, Él decidió entrar a nuestra raza mediante Jesús, haciéndose hombre para poder salvarnos. Cuando dice su Hijo, noten que en la mente judía esto estaba muy clarito, indica igualdad con Dios. Y ahora nos va a decir algo más, versículo 4. Nos dice que fue declarado Hijo de Dios con poder por su resurrección de entre los muertos. ¿Qué quiere decir? Que Jesús fue elevado a una nueva categoría luego de su muerte y resurrección. No, Él siempre fue Dios. Pero a partir de su resurrección, para la raza humana desde la perspectiva de Dios, Él ha sido declarado el Hijo, el que tiene en el lenguaje del Apocalipsis las llaves del Hades y del infierno, y que es el que controla todo. Y nos dice que fue declarado, Él era Hijo de Dios, siempre lo fue, por su resurrección de entre los muertos. Lo que distingue al Señor de todos los otros seres humanos y de todos los otros fundadores de religiones, ¿cuál es? La resurrección de entre los muertos. Uno puede visitar la tumba de este, la tumba del otro, la tumba del otro. La tumba del Señor está vacía. Él se levantó de los muertos para darnos a ustedes y a mí poder. Y entonces el Evangelio es una fe viviente. ¿Por qué adoramos? ¿Por qué servimos? ¿Por qué estamos aquí esta noche? Porque Cristo está en medio nuestro por el poder del Espíritu. Y nos dice que esto fue hecho según el Espíritu de Santidad. Noten que tiene capital I, E mayúscula, para indicarnos que es la obra del Espíritu Santo, que tomó a Jesús y lo levantó. En su humanidad Cristo murió, el Espíritu lo trajo de vuelta a la vida. Y entonces en estos versículos encontramos al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo trabajando en nuestra salvación. Y nos dice que esta persona gloriosa, que es el fundamento del Evangelio, llamado nuestro Señor Jesucristo, versículos 5 y 6, nos va a hablar del propósito del Evangelio. ¿Por qué hizo todo lo que hizo Dios? ¿Para qué? Porque por medio de Él recibimos la gracia y el apostolado
para conducir a todas las naciones a la obediencia de la fe por amor de su nombre, entre los cuales también están ustedes llamados a ser de Jesucristo. ¿Se dan cuenta de la cantidad de carne que hay en estas afirmaciones? Noten, por medio de él recibimos la gracia. ¿Qué quiere decir esa palabra? Favor inmerecido. Que Dios no trata con ustedes y conmigo de acuerdo a lo que merecíamos, sino de acuerdo a su amor infinito, su bondad infinita. Apostolado, fuimos siendo enviados, lo dijimos antes, para conducir a todas las naciones. Esto les dice el alcance de nuestra tarea. A la obediencia de la fe por amor de su nombre. El que ama a Jesucristo tiene fe y tiene obediencia. Y ustedes y yo somos parte de ese plan. Y lo último que nos dice en el versículo 7 son los recipientes, los destinatarios de la carta. A todos los que están en Roma, y bien podríamos agregar California. A todos los que están en Los Ángeles y en cualquier iglesia de todos los tiempos. Amados de Dios, llamados a ser santos. Gracias y paz a ustedes del Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Noten lo que dice aquí. A ustedes y a mí nos describe de una manera que los que no tienen el Evangelio no la conocen. Primero nos dice, ustedes son amados de Dios. Lean el capítulo 8 para completar. Por eso esta carta también, repetimos, puede ser definida como de la condenación a la gloria, de la ira, del enojo, del castigo, a una relación personal con Cristo. Porque está todo fundamentado en el amor. Llamados a ser santos. Nos dice que Pablo, en el versículo 1 lo vimos, llamado a ser apóstol. Ustedes y yo también hemos sido llamados a ser santos, como Jesús. Separados quiere decir la palabra santos. A ser distintos. De la misma manera que la tribu de Leví no podía ser como las otras tribus. De manera que los sacerdotes no podían hacer ciertas cosas que los otros hacían. Ustedes y yo, ahora que tenemos al Señor, hemos sido llamados a un estilo de vida diferente. Y entonces, Él nos envía el saludo, que es el deseo del corazón de Dios para ustedes y para mí. Gracia, lo dije hace un instante, y paz. Este es un término que el judío hasta el día de hoy lo usa. ¿Cómo se saludan eso? ¿Con la palabra? Shalom. Correctamente. Shalom. Paz. ¿Y qué quiere decir? ¿Que no tengas conflictos? Por supuesto. ¿Que te vaya bien? Sí. Pero es mucho más que eso. Es abundancia de bendiciones para tu vida. Que tengas salud, que tengas prosperidad, que tengas todo lo que emprendas sea prosperado por Dios. Y entonces nos dice, eso es para ustedes de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Mis hermanos, no hay una sola religión fuera del cristianismo que pueda llamarle a Dios Padre. Nadie llama a Dios así. Eso fue lo que Jesús nos vino a enseñar acerca de Dios. Que a Él lo podíamos llamar Padre y entrar en una relación de hijo a padre. Y ustedes saben que el culto es algo muy poderoso. Y cuando uno escucha todo esto, uno dice, ¿cómo lo vamos a graficar? Yo no sé si ustedes escucharon o vieron la historia, esto ocurrió en la década del 90. Nosotros estábamos en Canadá cuando 3 o 4 veces en la televisión salió la historia que ocurrió aquí en San Diego. ¿Cuál era ella? La historia de una pareja que se conocían y se casaron, y él quería estudiar para ser médico. Y esta chica noble le dijo, dale, vos estudiar y yo te voy a apoyar. El muchacho se dedicó a estudiar y completó la carrera. En el proceso nacieron 3 hijos. Y ahora que este hombre se gradúa de médico, después de todos los sacrificios que ha hecho, descubre que no era su vocación.
y le dice a la esposa, yo quiero ser abogado. Y la esposa, buena mujer, le dice, ok, te aguanto de vuelta, anda a estudiar, dedicarte a llegar a ser abogado. El hombre va, se dedica a estudiar, se gradúa de abogado. Comienza su oficina, toma una secretaria. ¿Y qué pasó? Se enamora, abandona a su esposa, que se sacrificó por él, y se va con la secretaria. Y ahora el muchacho es popular, gana $100,000 al mes. Y a ella le empieza a pasar platita así. Y si ella se quejaba, como era abogado, no, la empezó a destruir psicológicamente. Entonces esta mujer un día tomó un arma, fue a la casa donde estaba con su nueva esposa y en la cama, ¡pum! ¡Pum! Lo mandó a los dos a la eternidad. Y la pregunta era, que hacían en los programas periodísticos de aquel entonces, ¿qué hacen ustedes si son jurados? Porque es un crimen intencional, no es que fue un accidente, fue y lo buscó y lo mató. Pero al mismo tiempo tenía razones para matarlos. Ahora, ¿cuántas historias como esas conocemos nosotros? Muchas. ¿Conocen alguna historia de alguien que haya llegado a su casa? De un esposo que haya llegado y encontró a su esposa en el cuarto con el mejor amigo. Y que le haya dicho a ese hombre que traicionó su confianza e hizo lo que hizo, vení, yo te perdono. Quiero que seas mi mejor amigo. ¿Ustedes conocen muchos casos de esos? No, ¿no es cierto? ¿Saben el único que creo que hizo eso? El Señor Jesucristo. Amén. Porque ustedes a Él le fuimos infiel, le seguimos siendo infiel. Y a pesar de todas las barbaridades que hemos hecho, el Señor viene y nos dice, hijo, yo te voy a salvar. Quiero tener una relación personal contigo. A pesar que me has herido y me clavaste en la cruz, yo quiero hacerte mi hijo. Y quiero tener una relación personal contigo, porque mi deseo es bendecirte de una manera que tú no puedes entender. De la condenación a la gloria. Eso es el Evangelio. Eso es Romanos. Y ustedes y yo tenemos el privilegio de conocer a ese Dios y adorarle, darle gracias, servirle, porque es un Dios que merece todo de nuestra vida, porque ya lo dio todo. Y por lo tanto, como vamos a ver, nos toma de lo más bajo y nos lleva hasta la presencia del Rey.